Hoy estamos con Jardines Compartidos en lo de Diego Pondal, que finalmente logramos dar con él. Y así que ante todo, gracias por tu tiempo. Sabemos que es un huequito que te haces, que es casi que un tesoro tenerte acá. Así que muchas gracias por recibirnos. Dale. Bueno, contanos un poquito en dónde estamos, cómo fue el proceso de tu jardín, cómo elegiste este lugar. Bueno, en realidad yo soy arquitecto urbanista y diseñé este barrio hace 25 años cuando trabajaba en otro estudio. En ese momento era un pitch en el estudio, pero yo me hacía cargo de todos los proyectos paisajistas, todos los proyectos urbanísticos, los tenía a mi cargo. Entonces hice los dibujos de este barrio, les gustó a los desarrolladores y siendo que yo lo había dibujado, digo, ¿puedo comprar el primer lote? Y me dijeron, ok, sí, compré el primer lote. Entonces compré el lote que más me gustaba de todo el barrio. Ubicado en el centro, lo cual me alejaba de la ruta y me alejaba del vecino del otro lado, mirando al noroeste, porque yo quería ver la puesta de sol a la tarde y quería tener un jardín claro al este y un jardín claro de sol al noroeste. Entonces esos fueron los conceptos. Y tuve la suerte de haber diseñado el barrio y ayudado en el paisajismo también. Entonces fue como que me ayudó a terminar de armar las cosas. Y fue una de las primeras casas que se hicieron acá, las hicimos con Luz, mi mujer, y bueno, armamos la casa, pero siempre arrancando con el jardín. Es más, primero armamos el jardín mientras que juntábamos la plata para construir la casa. Ah, mirá. Así que así fue como arrancó. O sea, primero hiciste ese jardín y después, y las líneas que vemos hoy, porque Diego tiene unas líneas tremendamente interesantes que después la van a ver. A mí estoy alucinada, de verdad, con lo que es el diseño del jardín. Originalmente fueron así, siempre el diseño se mantuvo igual, o vos después con la casa... El diseño fue desarrollándose, pero el concepto se mantuvo. Es decir, hubieron como 2 o 3 líneas rectoras. Primero, siempre yo pienso un jardín, por eso por defecto arquitecto, es la continuación de la arquitectura. Entonces yo lo pienso de adentro para afuera. Entonces cuando uno abre la puerta de casa, lo que se ve es el paisaje. Entonces la casa estuvo pensada para vivir el jardín. Y por otro lado, a mí me gusta que el jardín se coma a la arquitectura, por eso está cubierta de plantas, por eso es casi un muro verde la casa. Entonces eso es inicial y no cambió. El emplazamiento fue lo mismo, yo quería que la casa estuviese, no como todo el mundo que cree que por poner la casa sobre la vereda tiene más jardín. Claro. Para mí, alejarse es más jardín, porque tengo uno adelante, otro atrás, otro a los costados, no tengo jardines de servicio, son distintos jardines. Es decir, entonces conceptualmente lo armamos así. Eso nunca cambió. Esa línea rectora estuvo. Las líneas geométricas sí estuvieron, pero fueron cambiando porque, qué sé yo, la pileta se hizo unos años después, entonces se terminó de reafirmar algunas ideas. Pero la idea de que estuviese la llegada a la laguna ahí, de tener 2 canteros laterales que marquen la laguna, con Luz queríamos un camino de flores. Entonces, claro, y siempre tiene que estar en el centro del jardín, porque los caminos, la gente le dice, me gustan las flores, pero las pone contra los cercos. Y nunca tenés el mismo sol. Es decir, si vos realmente querés flores, las tenés que poner en el centro del jardín, y no hay ningún problema. No es que perdés jardín, ganás, porque uno de los conceptos que siempre pensamos fue el de armar cuartos, rooms, como dicen los ingleses. Entonces, este es un jardín con rooms. Tiene uno ahí que está muy claro, que son esos arcos de rosas, porque Luz amaba la idea de tener unos arcos para entrar a un jardín de rosas, y ¿por qué no? Ahí está. Y después hay otras situaciones, me pasaban a mí, que a mí me encantan los jardines de que yo nací prácticamente. Es más, el primer regalo que me hicieron de chico, que me dijeron, ¿qué crees que te regale? Fue un libro de plantas, porque a mí me obsesionaba no saber el nombre de las plantas que me rodeaban. Y tenía creo que 7, 8 años, entonces me regaló un libro de plantas. O sea que tu amor por las plantas de siempre. Sí. O sea, sos primero jardinero. Sí. Y después, sí, tal cual. Arquitecto. Si fuera millonario y no tuviese que trabajar, sería jardinero y listo. Yo también. Ese sería mi espíritu. Seguinos contando un poquito de cómo surgió tu amor por la jardinería. Me decís que de muy, muy, muy chico, tu primer regalo, un libro de plantas. Sí, la verdad es que no tengo idea, porque para mí existió siempre. Es decir, en casa me asociaban con las plantas desde que nací. Es decir, no tengo la verdad... No tengo un recuerdo cuándo fue lo primero, cuándo me empezó a interesar, pero creo que me interesó siempre. ¿Pero de tu familia había algún, a tu mamá, a tu papá, alguien? No, mis padres no, pero mi abuela, que cumplía el mismo día que yo, el 30 de agosto, San Fiac, y yo soy el nieto mayor, sí. Amaba las plantas y tal vez fui muy unido con ella y seguramente, pero ella no era jardinera.
ella les gustaba, porque ella era artista, ella le gustaba pintar flores, hablaba de flores, de los perfumes. A mí no me dio por ese lado, a mí me dio directamente por la planta. Por la planta. ¿Este fue tu primer jardín que vos hiciste tuyo propio o antes de vivir acá tenías otro? No, el de mi casa, el de mis abuelos, el de mis tíos, el de familiar, todo era, fui el jardinero de todo el mundo. El de mi abuela era el jardín mío en realidad, porque mi abuela dijo, es tuyo, es tuyo, y fue el jardín mío hasta que ella murió. Y este es el segundo jardín, porque cuando nos casamos con Luz primero fuimos a un departamento que armamos un super balcón. Sí. Después alquilamos una casita por 3 años, hice el jardín entero como si fuéramos a vivir 20. Y después empezamos con este de acá. O sea que pero este es mi jardín. Este es tu jardín, este es lo que te identifica. Y te demanda, porque yo sé que vos lo mantenés vos. Sí. Te demanda muchísimo, además con este, no sé, estilo de vida que tenés, que viajás y viajás y viajás y viajás. ¿Cómo haces para sostener este jardín? ¿Tenés como una rutina o simplemente te pintó un día y vas saliendo y lo vas haciendo? No me pinta. Yo cuando veo algo que está mal lo tengo que arreglar, aunque sea a cualquier hora, entonces ya está. Se soluciona así. Tan simple, es decir, claro, porque no es un peso. Claro. Entonces, es más, me tienen que arrancar del jardín a mí. Es decir, si nadie me dice nada, yo hasta que no veo lo que estoy haciendo porque ya no hay más luz, puedo seguir. Pero en general son los sábados, que le dedico por ahí el día completo, y si puedo también los domingos. Pero a veces medio tiempo, y le fui enseñando a mis chicos, tengo 4 chicos, sí. 3 varones y una mujer, y los 4 en algún momento del fin de semana me ayudan en algo. En realidad creo que es como todo, cuando uno le gusta lo transmite a sus hijos, no, sí. No es un sacrificio, una molestia o qué fiaca. Claro. Pero tarde o temprano uno los ve y tarde o temprano lo agarran, ¿no? Termina. Mamá era re jardinera y nosotros todos la ignorábamos y de repente terminamos todos vinculados con la naturaleza. Me encanta cómo tenés el detalle de cómo pusiste los ladrillos en tus caminos, como que es algo que yo que soy una observadora, miré y dije, mirá qué lindo como los tiene puesto, pero los tenés de canto, pero me hiciste una explicación que me parece que está buenísimo compartirla. La idea es que vendría a ser estructuralmente como si fuese un muro acostado. Se ponen los ladrillos de canto, simplemente se saca el suelo, no hay que hacer nada más. Nada más que tienen que estar recintados bien por el suelo, porque si no te caen en el aire. Con lo cual tienen que estar totalmente al nivel, por decir así, del pasto. Se saca el suelo, se limpia y se ponen todos los ladrillos de canto. Por la altura del ladrillo es suficiente para que lo único que va a hacer es recibir una persona caminando, una carretilla o lo que sea, te queden totalmente firmes. Lo único que tienen para los que son muy obsesivos, que a mí me gusta, pero hay otros que no les gusta, que a tanto me salen raíces. O me salen, como me salen el caminito del costado, se me brotan de no me olvides. Que entonces yo ya los descubro. Este es un no me olvides, esto es un yuyo. Tú desaparece el yuyo y va armándose el no me olvides. Funciona un poco así. Me encantó eso. Diego, contame un poquito cómo fue la evolución de este jardín. De entrada vos plantaste toda la cantidad de plantas que tenés, que es un montón, o fuiste avanzando de a poquito. Yo quiero saber eso y quiero saber otra cosa, que es el suelo. Que el suelo en los barrios cerrados es como todo un tema, ¿no? Como la gente como, bueno, pero en tal lugar no se puede plantar, qué sé yo. ¿Vos mejoraste el suelo cuando cuando arrancaste con todo esto? O... Bueno, Altamira, ahí te voy a contar, claro, pero sí. Pero te voy a contar, es decir, suelos es un tema aparte, okay. Vamos, porque no, pero está bueno porque así la gente se saca los miedos. Claro, viste pero, que tienen un tema. Sí, si querés arranco con la evolución del jardín. Dale. El jardín en realidad evolucionó con las líneas conceptuales, pero si fui agregando plantas. En realidad va a irse agregando plantas hasta el día que me vaya, porque yo viajo y traigo semillas. Viene gente amiga y me trae una planta. Yo planto todo. Si me regalan un ombú y no tengo lugar, lo hago bonsai. Pero todo lo que me regalan va. Y además a mí las plantas me recuerdan a las personas. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una rosa que me regaló mi padre, porque sabía que me gustaba esa rosa. Entonces yo veo esa rosa y me acuerdo de mi padre. O mi bisabuela, que yo vi cuando era chiquito, ella era una persona extraordinaria, finísima, y tenía que decir que no podía haber ningún jardín que no hubiese ni perfume a jazmín o azar. Y a caña de ámbar. Entonces en el jardín tiene que haber caña de ámbar, azar, y entonces cuando yo siento los perfumes, me acuerdo de mi bisabuela que vivía cuando te conté cuando era chiquito, o de mi abuela con una cosa, o de un primo, o de un amigo, o de alguien que me regala algo. Entonces, a medida que me van regalando cosas, yo las meto. Entonces el jardín va cambiando, pues se tiene que ajustar a esas necesidades. Y además me divierte decir, practico aparece una herbácea que consigue una semilla y bueno, de golpe el cantero se llena de esas, al año siguiente quedan esas, pero un poco menos porque entraron otras,
y no tenían esa cantidad de plantas. Como todo, uno va arrancando y además que estos agapantos de acá me los regalaron, papá me llama un día, me dice, en un volquete al lado de casa tiraron un montón de agapantos, venía a rescatarlos. Track, planté agapantos, no estaban en mi lista. ¿Dónde meto esos agapantos? Y así fue haciendo. ¿Hay alguna prueba que vos tengas en cuenta que debe superar la planta para decidir dejarla? Porque viste que muchas veces las plantas rotan en los jardines, de los jardineros sobre todo. Sí, cuando se transforma en una tortura y no tengo ningún vínculo, desaparecen. ¿Cómo cuál? Y por ejemplo, mira, la hortensia común, me encanta, no tengo ningún problema con hortensia. En este jardín no hubo forma, con suelo, con riego, con todo el tiempo llegaba a casa y la veías. 8 de la noche llegaba a trabajar, la hortensia llovía, la regaba. Al día siguiente ajustaba el riego para que... Nunca la logré. Un día dije, basta. Te fuiste. Fueron las hortensias, no tengo nada contra ellas, pero no van más. Bueno, pero tenés las quercifolias. Las quercifolias, cero problema. Claro. Las quercifolias se bancan la falta de agua, les gusta el suelo, mientras que las macrofilas, que eran ideales en teoría para un jardín en el Tigre, sobre el agua, que yo, claro, no las logro. Entonces, tampoco complico tanto las cosas. Es decir, tuve 6 años rododendros, funcionaron increíbles. Un día se me apestó, no lo logré más y dije, bueno, ya está, me di el gusto. O sea que yo lo interpreto como que tu planta tiene que estar feliz en tu jardín, si no, si vos ves que se tiene que adaptar... Yo la lucho, La peleas un rato. Yo la peleo, sí, pero tampoco es una obsesión. Vemos que no hay gramíneas en este jardín. Sí. ¿Por qué razón? Porque ahora está como muy de moda el tema de las gramíneas y no vimos... Sí, yo en realidad respeto las modas, pero no necesariamente las sigo. Es decir, si hay algo en la moda que me gusta, lo incorporo, y si no, no me importa nada. Y las gramíneas, entiendo toda la explicación del movimiento, del juego de la luz, de la cuestión que da canteros más soft y demás, pero a mí no me divierte, no tienen flor. Es tan básico como eso. A mí me gustan las flores. ¿Por qué me voy a complicar la vida? Entonces yo, el mismo espacio que me ocupo una gramínea, pongo algo que me da flor. No hay más explicación científica que esa. Me gusta ver la flor. Muy bien. Y vi determinadas plantas que por ahí necesitan mucho drenaje. Y él tiene, yo quiero saber si es a propósito esto o cómo fue que llegó a tener este pendiente que es re interesante. Claro, camino por el jardín y digo, qué vivo. Te drena todo para una. Tenía las valerianas, las tipas impecables. No, el inicio era todavía más. Justamente yo lo que quería era solucionar el tema del drenaje. Venía de un jardín que tenía problemas de drenaje en Punta Chica. Sí. Y dije, esto no me pasa más. Pero no tenía forma de solucionarlo, pues estaba entre medianeras. Entonces este jardín lo había hecho todo con barranca continua y funcionaba increíble. Después con los 4 chicos la pileta tuvo que aparecer, pero igualmente siguió jugando el juego de drenaje. Acá llueve 50 milímetros en 1 hora y caminas por el pasto sin embarrar. Y ese es como el misterio para todo casi. Sí, el drenaje es el misterio de todo. Sí. Diego, vos que tenés el paisaje como protagonista en tu casa, ¿cómo vivís las 4 estaciones? Ok, el jardín fue pensado para eso. A mí me gusta todo el tiempo tener algo, siempre. Entonces, en realidad, arranquemos de manera tradicional, con la primavera. Para mí la primavera tiene 3 etapas. Es decir, tenemos los inicios de la primavera. Entonces, en los inicios de la primavera tengo bulbos de todo tipo. Es decir, acá florecen narcisos, florecen tulipanes, florecen junquillos y empiezo a disfrutar de esos detalles. Entonces, un minuto, ¿tulipanes te florecen? Sí, pero eso es en macetas, esa es la trampa. Los tengo en macetas y protegidos, funcionan bárbaros. ¿Sí? ¿Y con el frío? ¿No necesitan frío para florecer? Acá con el frío es suficiente frío. Acá yo tengo bastantes heladas. Suficientes para el tulipán. Lo único que a diferencia de los países más al norte, te florecen un poquito más temprano, pero florecen perfecto. Pero bueno, el hecho es que no tanto por los tulipanes, pues eso es una diversión en una maceta, pero los narcisos florecen bárbaros, los junquillos florecen bárbaros, los no me olvides, es decir, tengo toda una serie de flores que arrancan en esta primera etapa de la primavera que rematan en las azaleas. Yo sé que cuando las azaleas están a full, inicia la segunda etapa. Y la segunda etapa son las rosas. Y en general todo el macizo más importante de herbáceas, que es el más formal todavía, porque el jardín en el fondo está arrancando la primavera. Entonces las rosas están recién podadas y todas prolijitas, no tengo yuyos que salen por ningún lado, todo está armado en su mejor momento.
Y después viene la tercera etapa de la primavera, que es la que está por iniciarse ahora, que ya las rosas pasaron, ya pasaron los viburnópolis, pasaron un montón de cosas que en este jardín se destacan, y empiezan las margaritas, los pestemos, empiezan algunas variedades de salvias, empiezan los hemerocallis y pasa a ser un jardín más hippie, digamos. Claro. Más de flores silvestres, verbenas bonaerenses, distintos tipos de verbenas, todo eso arranca ahora. Nifofias, es un jardín que se transforma más, no vamos a decir con pastos, con gramíneas, pero se mueve más como una gramínea. Y así es como termina. El verano, enero, para mí es la gente siempre se imagina como el mejor momento del año para el jardín, para mí es el peor. ¿Podás todo? Trato de no podar mucho porque si no, si se llega a brotar con una lluvia, después se te achicharra el brote. Okay. Entonces soy como un poco cuidadoso que no se me quemen las cosas y aguanto, porque como que tengo unas ganas de sacar. Y aguanto hasta los primeros días de febrero, que ahí sí podo. Mira. Generalmente febrero arranca mucho más lluvioso. Sí. El sol está más aplacado, aunque no lo parezca, hay menos horas de sol. Y entonces todo lo que arranca no se te quema ya. Mirá. Y tengo una segunda floración espectacular de rosas, no igual que en octubre, pero linda floración de rosas. Y ahí arranca la otra etapa del jardín, que son áster, salvias leucantas, ese tipo de plantas, que fisiostegias, que tengo millones y florecen bárbaros. Y después ya se me arma el otoño, que sí hay mucho pensado para el otoño, sobre todo en el lateral, que acá tengo una especie de, yo le digo para divertirme con mi mujer, decimos el jardín japonés, no es, pero son todas plantas japonesas, pues para divertirnos son todas plantas de origen japonés. Y ese se pone muy lindo en otoño y hay muy lindo otoño acá, con el taxo y otras cosas. Claro. Y después el invierno no es un jardín que se desvirtúe en invierno porque la estructura del jardín sigue estando, con lo cual uno lo sigue leyendo. Pero a mí me gusta que el jardín de invierno sea otra cosa. Es decir, no me molesta ver tierra en los canteros y hay herbáceas abajo. Pero lo que sí me molesta es la tierra en desorden. Okay. Ahí es donde aparecen las líneas que ahora las herbáceas las taparon. Vuelve a armarse la estructura, pero bueno, se disfruta de esa manera. Me encanta. Que sos el primero que escucho que poda en febrero. Poda tranqui, Poda tranqui en febrero, porque yo incluso también en mi jardín lo manejo por ahí, podo todo bastante antes de irme en enero. Claro, pero yo tuve problemas a veces por podar así, porque te tocan esos eneros de 40 grados, cero lluvia, se te brota algo porque tenés riego y se te quema el brote. Entonces la planta no se muere, pero sufre. He descubierto que haciendo la misma poda en febrero, es increíble la diferencia, todo se brota y te florece mucho más y se te rearma mucho más fácil. Hay que superar enero. Y ya una vez superado enero, el jardín se te arma. Voy a probar este año en mi jardín y voy a poder el 1 de febrero. Después te cuento. Digo, ¿cuál sería tu fuente de inspiración? A mí me gustan los jardines o los estilos, porque eso es bien de arquitecto. Entonces, me encanta el jardín japonés y analizo cómo funciona el jardín japonés, o me encanta el jardín inglés, que no existe mejor jardinero que el inglés, o el jardín moderno. Entonces yo lo fui metiendo en los jardines, es decir, a pesar de que se entiende como como el jardín como es continuo, hay en realidad distintos estilos. Adelante es moderno y contemporáneo. Son masas rectas de distintas alturas de verde, distintos momentos de floración. Las azaleas son lo más silvestre, entre comillas, que hay ahí. La hiedra hace pasto en la sombra. Los buxus están cortados para generar estructura. Ese es el jardín moderno. Es un jardín calmo, con falta de color, exceptuando que florecen las azaleas. En los dos laterales hay, en este lado, una especie de pseudo jardín japonés, para no ponerle tanto título, pero son de acers, con distintas variedades de acers, de azaleas, de trachelospermos jasminoides. Juego con esas cosas. Hay hasta una lámpara ahí japonesa de piedra que inicia y anuncia el camino, como lo ponen los japoneses. Y entonces ahí es como ese juego de ese sector. Entonces, si uno, por decirlo de alguna manera, me basé en eso. En ese sector de ahí, que hay unos cítricos y demás, es el jardín mediterráneo. Cortado los buxus, pero hay unos cítricos, hay un macetero veneciano que era de mi abuela, qué sé yo. Está armado dentro de una estructura de caminito y buxus más mediterráneo. Y acá es más el jardín inglés. Y terminando el jardín, lo que armamos con Lu fue un yatsubashi, que es un muelle que el concepto es japonés, que es un concepto zen, que la tradición de los japoneses es, uno tiene que seguir un largo camino en la vida meditando. Y después de una larga meditación, uno puede girar
y hacer grandes cambios para volver a otro sendero recto. Entonces esa es la tradición de ellos. En realidad los Yatsubashi a veces tienen 100 o 200 metros de largo y con ese circuito, bajo esa idea, era que se construían. Bueno, a mí me encantaban estéticamente también. Entonces hay un mini Yatsubashi que lleva a ese lugar donde con los chicos comemos todo el tiempo y se transformó en realidad el lugar para mis chicos, porque te diré que los 3 mayores míos invitan a sus amigos, se hace noche, prenden las lucecitas y desaparecen ahí. Tocan la guitarra y se quedan ahí. Es muy lindo el concepto porque el concepto es fruto de la meditación. Entonces, dentro de una visión religiosa es tan linda esta situación ecuménica que te ofrecen otras. Entonces, yo diría que de todas las religiones la que está más asociada a la jardinería o las visiones es la japonesa. También los italianos, porque el italiano considera a la planta como un elemento más que Dios nos dio para trabajar con él, y por eso el jardín italiano en realidad, los jardines están armados, si uno se pone a pensar, los cortes de las plantas son como si fueran muros, o las bochas es como si fueran piedras, porque en realidad la visión que nosotros tenemos latina es que el jardín es una extensión nuestra. Entonces nos apropiamos del jardín transformándolo en, entre comillas, una obra artificial, pero es la manera que nosotros nos apropiamos. ¿Qué sentido le das a este legado que estás dejando como jardinero? A tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a quienes visitan este lugar. Oh, la verdad no se me ha ocurrido verlo así, pero creo que es el placer del proceso, es el placer de lo efímero. No es lo que estoy dejando, es lo que uno está viviendo. Es decir, a mí hay días que me siento bajo el jacarandá y me cae una flor de jacarandá en la cabeza y es espectacular que me lleve una flor. Entonces, no es lo que dejo, sino es lo que vivo. Y entonces es un poco lo que les transmito a los chicos, es decir, que se diviertan porque sientan el perfume de una flor, aunque la flor dure 2 días. Es decir, en eso vuelvo a los japoneses. Los japoneses aman lo efímero. Y cuando florece el sakura, que ahí tengo uno al costadito que está creciendo, cuando florece el sakura, para los japoneses, el día, ellos van viendo el calendario. Y el día que dicen, en este pueblo hoy llegamos al máximo de la floración, el día anterior se decreta feriado, no importa cuándo cae. Y es feriado estricto. Ningún japonés suplanta todo lo que iba a hacer. Deja de trabajar y ese día es feriado. Hoy el martes tal, el jueves no sé cuánto, y toda la gente va simplemente a disfrutar de la floración del sakura. Y en realidad, ¿qué es lo que hace? Se sienten bajo el árbol para que te lleven los pétalos. Dura 1 día, 2, y hay gente que dice, ¿para qué iba a tener una planta para que disfrutarla 2 días? Porque esos 2 días son magníficos, no los cambias por nada. Incluso tuviste esa experiencia y te la acordás por 10 años. Entonces, eso es un poco, el jardín es efímero y hay que disfrutarlo como eso, ¿no? Que a mí una de las cosas que le quiero explicar siempre a la gente cuando va a un jardín, la gente quiere que el jardín quede estático. Las 4 estaciones sean una y nosotros vivimos un lugar, gracias a Dios, que tiene todas las estaciones. Sí. Y que la planta no ensucie, esa frase increíble, la planta no tiene que ensuciar, no te tiene que molestar, siempre tiene que estar igual, es un ser vivo. Sí, el placer es verlo y el placer es que hasta se muera porque, bueno, lo disfruté y le doy más valor. Entonces, nunca lo pensé como un legado, ni mucho menos. Para mí es la diversión o el placer de verlo mover en los años. Bueno, pero este punto de vista tuyo es un legado para un montón de gente. Verlo de esa manera y escucharte hablar así es algo como que te moviliza un montón, porque es verdad esto que vos decís, que te pretenden eso y por ahí terminan teniendo 2, 3 plantas que queden perfectas. Claro. Se pierden de vivir un jardín, porque es como, ¿no? Bueno, las plantas que ahora se utilizan mucho en los jardines, que no tengo nada, porque me gustan todas las plantas, sí. Pero ¿por qué las eligieron? Es por eso. Queda siempre igual. Y te dicen, esta planta es bárbara, queda siempre igual. Qué aburrido. Es decir, es lo peor que me puede pasar con una planta, es decir, que quede siempre igual. Bueno, ese es un poco el concepto, es decir, algún día lo seguirá otro, mis chicos, o se venderá o lo que sea, y lo harán a su gusto.